es el tiempo de la señora diputada Macarena Gelman. Gracias, señor presidente. Venimos en estas semanas de una intensa discusión por las modificaciones realizadas en el Senado del artículo 76 del CNA, Código de la Niñez y Adolescencia, y discutimos en el marco del compromiso de no postergar más la entrada en vigencia del nuevo Código de Proceso Penal. En tanto, el espíritu del sistema acusatorio consiste esencialmente en aumentar las garantías de la persona sujeta al proceso. En nuestro caso, hemos discutido el texto que llegara a esta Cámara y argumentado sobre la inconveniencia de endurecer el proceso penal para adolescentes. Hoy votaremos una redacción que entendemos mejora sustancialmente el texto con media sanción parlamentaria, siendo conscientes de que es una mejora importante, pero en términos relativos. En términos absolutos, seguimos creyendo que nuestro país se equivoca en cómo trata las infracciones cometidas por adolescentes y se sigue equivocando. Se equivoca no solo desde una perspectiva de derechos, sino también en términos utilitarios. Nuestro país necesita cambiar la pisada en torno a estos temas en forma urgente o de lo contrario, mientras no aportaremos a la mejora de la seguridad y la convivencia y sí agudizaremos las vulneraciones a los derechos de niños, niñas y adolescentes. Decía, señor presidente, que pensamos que esta redacción sustitutiva mejora en mucho lo votado previamente, a nuestro entender, ya que en esta redacción se vuelven a establecer plazos máximos para las medidas cautelares. Los delitos graves mantendrán un máximo de prisión preventiva de 60 días, mientras que los delitos gravísimos no incluidos en el artículo 116 bis del CNA tendrán una duración máxima de 150 días, lo que se vincula directamente con la duración máxima posible del proceso penal, es decir, que se acota el tiempo de duración del proceso. Además, para estos últimos se refrenda a texto expreso la no preceptividad de la medida cautelar referida. En el caso de la prisión preventiva preceptiva para las infracciones establecidas en el 116 bis, se mantienen las disposiciones vigentes, aunque debe analizarse conjuntamente el establecimiento de un plazo máximo para el dictado de la sentencia en primera instancia. No obstante lo descrito sobre lo que estamos votando, no podemos dejar de señalar en esta sala que dista mucho de ser una redacción ideal, así como dista mucho el proceso penal para adolescentes que tendremos desde noviembre, de lo que debiera ser un proceso tan garantista, respetuoso de los derechos humanos y útil en términos de operar para mejorar la seguridad y la convivencia, como pensamos que debiera ser. No podemos considerar estas modificaciones de manera aislada a la realidad del país en términos de la forma en que juzga a los adolescentes en conflicto con la ley penal. A continuación describiré lo que consideramos es una realidad que debemos cambiar de manera urgente. Uruguay se encuentra gravemente comprometido por la cantidad de adolescentes privados de libertad. De acuerdo a información recientemente publicada por UNICEF, Uruguay tiene actualmente la tasa más alta de adolescentes privados de libertad en América Latina, con un 52,5 cada 100.000 adolescentes. Le sigue Perú, con una tasa de 36,1 cada 100.000, y en tercer lugar Brasil, con 35,1 cada 100.000. Lo alarmante de encabezar este podio no precisa mayores explicaciones. Pero además, los datos disponibles para 3 países de la región, donde los adolescentes privados de libertad son más numerosos que los que cumplen otras sanciones, muestran que la gran mayoría de los que se encuentran privados de libertad no lo están por delitos contra las personas, sino contra la propiedad. En Uruguay, solo el 15,4% de los adolescentes privados de libertad lo están por delitos de homicidio, violación o secuestro, mientras que en Argentina esa proporción es el 30% y en Perú el 28,7%. La excepcionalidad de la privación de libertad es un principio consagrado en el principal Tratado de Derechos Humanos de la Infancia, la Convención sobre los Derechos del Niño. En su interpretación de este principio, el Comité de los Derechos del Niño señala la observación general número 10 sobre los derechos del niño en la justicia de menores, que los Estados partes de la Convención deben disponer de un conjunto de alternativas eficaces para dar cumplimiento a la obligación que han contraído en virtud de la Convención
y utilizar la privación de libertad tan solo como medida de último recurso. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho con carácter general que los países debieran derogar cualquier disposición de prisión preventiva preceptiva. Contrariamente a lo que establece la normativa internacional al respecto, en Uruguay los adolescentes privados de libertad superan en número a aquellos que están cumpliendo sanciones no privativas de la libertad. En este contexto, parece fundamental recordar la diferencia entre la privación de libertad como medida cautelar y la privación de libertad como pena. Cuando se aplica como medida cautelar, es excepcionalísima, por cuanto aún no se ha ventilado el proceso a partir del cual se determinará la responsabilidad del sujeto en la comisión del hecho que se le imputa. Justamente por eso, la prisión preventiva históricamente se justifica la necesidad de preservar el proceso o la integridad de la víctima. Por el contrario, cuando la privación de libertad se aplica como pena, es que ha existido un proceso judicial con las debidas garantías constitucionales y legales que la habilitan. El sujeto es encontrado responsable de la comisión del delito o infracción penal y en ese sentido y en función de los criterios establecidos en la ley, el juez competente se encuentra en condiciones de aplicar la privación de libertad como pena. El Código del Proceso Penal, que entrará en vigencia en noviembre, instaura en nuestro país el régimen acusatorio para los procesos penales, donde una de sus mayores innovaciones consiste en eliminar la preceptividad de la prisión preventiva. Sin embargo, al momento de querer aplicarlo a los procesos de adolescentes, ocurre algo paradójico. El espíritu del acusatorio se desvirtúa en materia de prisión preventiva y termina siendo más perjudicial para los adolescentes que el régimen actualmente vigente. Y lo peor, inadmisible, más perjudicial que para los adultos. En el sistema acusatorio, la prisión preventiva nunca es preceptiva, es decir, no es obligatoria. Pero ocurre que para los adolescentes combinar el nuevo proceso con el intento de respetar los acuerdos existentes generó que la prisión preventiva sea preceptiva hasta la sentencia definitiva para las infracciones gravísimas del artículo 116 bis del CNA vigente. Y algunos que hoy proponen mejores soluciones fueron arduos defensores de la norma que lo establece. Esta solución, que seguramente hoy tenga mayoría en esta Cámara, no es la que hubiésemos deseado ni la que planteamos, pero se trata hoy del acuerdo posible. Esto no es todo. Sabemos que el proceso penal en los términos del nuevo Código del Proceso Penal tendrá una duración superior a los 120 días. De hecho, al haberse eliminado el plazo para la acusación, el proceso podrá extenderse mucho más. Entendemos que en última instancia, la extensión de estos procesos pretende ser una garantía en el mejor funcionamiento de los mismos y junto con la no preceptividad de la prisión como medida cautelar, hace total sentido al espíritu del proceso acusatorio. Sin embargo, no podemos decir lo mismo cuando el proceso se aplicaba a los adolescentes. Una vez más, para ellos la prisión preventiva y la modificación del artículo 76 del Código de la Niñez y la Adolescencia, que hoy se encuentra a discusión, seguirá siendo preceptiva para las infracciones contenidas en el 116 bis. Insistimos, el problema no es la duración del proceso, sino las consecuencias que esto tendrá en la prisión preventiva de los adolescentes. En ese sentido, la acotación de la duración del proceso a 150 días es una mejora, insuficiente, pero una mejora al fin. De acuerdo a la información brindada por INISA, el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente, actualmente el promedio de duración de los procesos de adolescentes en conflicto con la ley penal no supera los 90 días. Por lo tanto, en las hipótesis de las infracciones del artículo 116 bis, que son aquellas por las que más se procesa adolescentes, actualmente no están privados de libertad preceptivamente por más de 90 días. La modificación del artículo 76 del actual CNA establece que la prisión preventiva durará mientras dure el proceso en los casos de las infracciones previstas en el 116 bis. Esto quiere decir que a través de la modificación a estudio podría suceder, y de hecho hay expertos que entienden que así sucederá, que jueces a pedido del Ministerio Público impongan prisión preventiva a adolescentes por un lapso de más de 90 días, lo que desmejora notablemente las condiciones actuales. Así nos estamos encontrando ante un escenario que es inadmisible. La prisión preventiva para adolescentes como adelanto de pena. Recordamos
quien cumple una medida cautelar privativa de libertad, aún no ha sido encontrado culpable de la comisión de la infracción que se le imputa. Si bien el proceso penal acusatorio pretende dar mayores garantías a los imputados, aplicarlo a los adolescentes, tal y como lo establece el nuevo Código del Proceso Penal en cuanto a la prisión preventiva, produciría no el mantenimiento de la tasa señalada al principio de esta intervención, sino el aumento de la misma. La cantidad de adolescentes privados de libertad probablemente aumentó y de forma considerable, dado que, por ejemplo, a marzo de 2016, los adolescentes privados de libertad por rapiña, dentro de las infracciones del artículo 116 bis, superaban ampliamente la cantidad de todas las demás infracciones sumadas. Las consecuencias de todo lo que estamos expresando pone de manifiesto una triste realidad. En nuestro país los adolescentes siguen siendo víctimas de un sistema cuya única respuesta parece ser el encierro. Se trata de un sujeto de derecho en una etapa particular de su desarrollo y en ese sentido no podemos, cuando se trata de adolescentes, entregarnos únicamente al desarrollo de políticas criminales, sino y en consonancia con la normativa internacional ratificada por nuestro país, de desarrollar políticas sociales en todos los niveles del proceso que atraviesa el adolescente en conflicto con la ley. El Código de la Niñez y la Adolescencia estableció los lineamientos básicos del derecho penal para adolescente en nuestro país, con la promesa de construir, de acuerdo a la normativa internacional, un sistema penal juvenil diferente y especializado en función de a quienes va dirigido, tal y como debiera ser. Sin embargo, las leyes posteriores establecieron mínimos de privación de libertad de 1 año, sin posibilidad de revisión de la sanción. Se aumentó la prisión preventiva a 90 días, se planteó un proceso abreviado desprovisto de garantías y se dispuso el registro de los antecedentes de los adolescentes, entre otros aspectos que implicaron una regresión respecto al CNA y de la normativa internacional ratificada por nuestro país en la materia. Esto contribuye a seguir provocando la criminalización de los adolescentes y su consecuente estigmatización, generando, por un lado, la ineficacia de las medidas socioeducativas no privativas de libertad, que debiera ser la regla, y a la vez el deterioro de las condiciones de ejecución de las medidas privativas de libertad. Las consecuencias de este sistema son la consolidación de un mecanismo que perpetúa la marginalización de los adolescentes y la vulneración sistemática de sus derechos, redundando negativamente en la sociedad, puesto que no hace más que aumentar las posibilidades de criminalidad juvenil. Se trata en la actualidad de un sistema completamente ineficiente, a la vez que nocivo, incluso desde una perspectiva utilitarista. Combatir la delincuencia juvenil no puede justificarse en una estructura basada en leyes que contradicen por completo la normativa internacional y que reiteradamente ha sido observada por el Consejo de los Derechos del Niño y el Adolescente al punto de recomendar tácitamente su derogación. La respuesta penal en esta área tiene una característica ineludible y es que debe ser específica, es decir, reconocer que estamos frente a un sujeto diferente al adulto y operar en consecuencia. La discusión no puede agotarse en la incorporación de las garantías del derecho penal de adultos, y mucho menos cuando el proceso es más beneficioso para adultos que para adolescentes. Los adolescentes son titulares de los mismos derechos de los que gozan todas las personas, más un plus de derechos específicos que se motiva en su condición de ser personas que están en pleno crecimiento. Es necesario comprender, tal y como opera el sistema penal adolescente en Uruguay, que tal y como opera el sistema penal adolescente en Uruguay, el Estado viene incumpliendo sistemáticamente no solo su posición de garante respecto de los derechos de los adolescentes privados de libertad, sino, y lo que es peor, se encuentra perpetuando la violación de los mismos. En síntesis, señor presidente, desde el mundo adulto estamos generando un proceso penal más gravoso para adolescentes que para adultos. Y una vez más cortamos por el lado más fino y de mala manera. Somos enfáticos, estamos cometiendo errores importantes. Es nuestra obligación señalarlo sin quedarnos solo en ello. Estamos en condiciones de revertir esa situación y a ello nos seguiremos abocando, porque corregir el rumbo en esta materia no puede admitir la menor demora. Gracias, señor presidente.